Muchas gracias. De veras que tengo que agradecer muchísimo permitirme compartir mi testimonio. Cuando pasó esto, yo no sabía si lo iba a compartir o no. No sabía el por qué me había pasado eso. Me lo pregunté 2 años y hace un mes se empezó a dar todo de manera así mágica, extraña, milagrosa, como ustedes quieran decirle. Empezó con una muchacha de aquí, con Olga, que fue la primera persona que me invitó, y de ahí se ha desencadenado una serie de eventos y otra vez estoy aquí. Así es que gracias por hacer parte de esto. Ahora sé, creo que sé más claro a qué vine y a qué estoy aquí y por qué puedo compartir esto. Para los que no me conocen, soy Adriana Gachoa, mamá de Marcela Martínez, que muchos de los muchachos de aquí la conocen. Estuvo también dando catecismo con los niños, participando en retiros y demás. Yo soy arquitecta, crecí en Musquis, Coahuila, en un colegio de monjas, donde me enseñaron lo que es la fe, lo que es amar y respetar a Dios. Voy a hacer un paréntesis antes. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, por favor, siéntanse con la total confianza de hacerlo, ¿ok? Esto no es nada más de que trate de que yo esté aquí hablando y ustedes. Se trata de compartir. Entonces, desde ese punto, sigo. Las monjas, como todas las historias de monjas, había unas muy buenas, había otras que nos daban reglazos y había otras que nos castigaban. Entonces, pero en el colegio había una capillita, chiquita, chiquita, ya cabían 12 sillitas, donde nos llevaban a rezar el rosario. Y a mí me encantaba meterme ahí. En los recreos yo me iba a rezar el rosario y yo sentía que estaba acompañada, yo sentía que me estaba escuchando Dios. Entonces yo crecí así, que me enseñó a hacer las cosas bien hechas porque yo las puedo hacer. Y con esa idea crecí, que yo era muy capaz para todo, que yo sabía hacer todas las cosas bien, y llegó un momento en que me dio lupus. Soy nueva en esto. En el 2004 me detectaron lupus, que es una enfermedad, yo creo que todos saben, autoinmune, donde tus defensas atacan a tus órganos blandos. Me dio lupus y me di cuenta porque estaba en la oficina y me estaba haciendo un café y al querer agarrar la taza, le hice así y no estaba la taza y le volví a hacer así y no estaba la taza. Entonces empecé a buscar y la taza estaba acá. Yo trabajaba en ese entonces enfrente del que hoy es el Hospital Ángeles. Y les dije a las niñas que trabajaban conmigo, ahorita vengo, voy al hospital porque algo no está bien. Y me crucé al hospital. Llegué al hospital de urgencias, ya con una tos, que ya había traído tos, pero yo decía que era gripa. Entonces llegué ya con una tos que ya no podía hablar. Me canalizaron con un neumólogo por la tos, porque no sabía ni yo a qué iba. Y cuando llegó el neumólogo, que me hicieron placas y hicieron estudios, se dieron cuenta que tenía neumonía. Pero como yo era muy valiente, tengo neumonía, denme las medicinas y ya me voy a mi casa. Pues no, háblale a tu esposo, porque no le había hablado a mi marido, que aquí está, se los presento. Háblale a tu esposo porque no te puedo dejar salir. Si te sales, me tienes que firmar un papel donde tú eres responsable de ti. No, pues ya llegó mi marido y claro que te quedas. Y me quedé, entró una crisis en la noche y dijo el doctor, esto ya no es pulmonía, esto es otra cosa. Me investigaron,
se dieron cuenta que era lupus. Eso fue en el 2004. Viví todo ese tiempo, 14 años, con esa enfermedad. Bueno, más bien 11 años. Porque en el cuando me detectaron la enfermedad, lo primero que me dieron fue cortisona para controlar los dolores de las articulaciones, para que el lupus se contuviera. O sea, me quitaron las defensas de mi cuerpo y me dio cortisona. Entonces estuve autoinmune. Arturo, mi hijo, decía que era como si yo tuviera SIDA. Pues sí, porque los sidosos no tienen defensas y a mí me las quitaban a propósito. Así pasaron los años y yo cada año estaba más gorda y más gorda y más gorda. Y no por estar tomando la cortisona se me quitaban los dolores. Al contrario, llegó un momento en que yo ya no podía abrir una botella de agua o exprimir un limón o abrir una puerta. Un golpe que me daba en mis articulaciones era verdaderamente doloroso. Son reumas, es reumatismo. Entonces, pasaron los años y llegó un momento en que ya no pude. Y el 8 de diciembre le dije a mi marido, no puedo respirar, necesito ir al hospital. Yo me había aguantado porque yo soy bien fuerte. Yo sé hacer las cosas bien. O sea, yo traía toda esa historia en mi cabeza de que, ¿para qué te quejas? O sea, si quejándote te alivias, pues quéjate, pero como no te alivias, ¿para qué te quejas? Entonces, así me fui hasta el 8 de diciembre del 2015. Ese día llegó mi marido a la casa, yo me sentía muy mal, ya tenía mucho tiempo muy cansada y le digo, necesito ir al hospital, no puedo respirar. Nos subimos a la camioneta, tienen su casa en Sierra Alta, entonces fuimos al Hospital Muguerza Sur, que está a 5 minutos. Esos 5 minutos fueron los más eternos. Yo sentía que en cada inhalación me ahogaba en lugar de respirar. Yo llegué al hospital, mi marido me dejó en urgencias, se fue a estacionar. Caminé al mostrador y le dije a las señoritas, no puedo respirar. Yo no sé qué cara me verían. Me llevaron a una camilla y me pusieron oxígeno. Ya después, más tranquila, me empezaron las preguntas, llegó otro doctor, llamaron a la neumóloga de guardia, llegó. Estuvimos ahí 7 días más o menos con una serie de estudios y el resultado fue que era por causa del lupus y a lo mejor algún almohada con plumas de animal o algún perro o algún pájaro. No hubo ¿cómo se dice? Un diagnóstico así firme. Me fui a la casa, pero a los 3 días ya estaba yo otra vez con dolor. Y llega mi marido otra vez del trabajo. Le he tocado muy achacosa al pobre, pero me ha aguantado vara. Entonces llego otra vez del trabajo y le digo, me siento muy mal, necesito ir al hospital. Pero yo ya no quiero ir aquí abajo, vámonos al otro Muguerza o a ver dónde. Nos recomendaron un doctor en el Muguerza Centro y nos fuimos. Me sacan la placa, yo pensé que era del estómago, me sacan la placa y se alcanzaba a ver una parte del pulmón y me dicen, traes mal los pulmones. Entonces vuelven a llamar a otro neumólogo, llegan, me hacen un estudio y se dan cuenta que traigo sangre en los pulmones. Entonces ahí yo ya les dije a mis hijos, porque como tenía tantos años enferma, eran doctores a cada rato, eran hospitales, eran análisis, o sea, ellos sabían que iba y venía a ver doctores. Era después 10 años en que mi marido se los llevaba al cine porque yo estaba cansada. Se encontraban a mis amigas con sus hijos y mi marido con sus hijos. Me dice mi marido parece un papá soltero o divorciado, pero muchas gracias. Me apoyó y me acompañó durante todo ese tiempo y más.
Entonces, les digo a mis hijos la situación. El doctor ese que me tocó era muy miedoso, entonces nos puso un panorama, que se van a reventar los pulmones, que puede pasar esto, que todo lo malo nos los dijo. Pero pues si no tenías para dónde hacerte, pues hazlo, o sea, no hay de otra. Me sacaron 1 litro de sangre de los pulmones. Pero a los 15 días me dijeron, ya estás bien, te puedes ir a tu casa. En mi cabeza no cabía el que pudiera estar bien en 15 días después de eso. Pero así me dijeron los doctores. Me dieron medicamento, tenía que dormir con oxígeno y seguí mi vida. Pero el ese periodo de la segunda vez que entramos, nos tocó pasar la Navidad en el hospital. Yo soy una persona muy, como dije antes, detallista o exigente o así. Y me gusta recibir mucha gente en mi casa. Entonces yo ya les había platicado a mis hermanos, ya nos habíamos puesto de acuerdo de pasar la Navidad en mi casa. Ya estaba arreglada, ya había contratado un santa, ya estaba todo planeado cuando nos fuimos por segunda vez al hospital. Entonces, claro que no me dejaron salir con lo de la punción y con todo eso. Y mi marido y mis hijos me decían, yo me contigo. Le digo, no, ¿y quién va a atender a la familia? Digo, yo me quedo, aquí yo me quedo sola, están las enfermeras, al rato ya me voy a dormir. ¿Para qué te quejas? Bueno, pues ahí estuvimos, me llevaron el pastel en la Navidad, nos dimos el abrazo, se fueron a mi casa y ahí empecé yo a sentir el verdadero amor de Dios en mi vida. Ahí empecé a sentir que no estás sola cuando estás con Dios. Y ahí, estando en la cama del hospital, yo sola me decía, Adriana, es que no importa dónde estés, no importa cómo estés o con quién estés. Si hay amor en tu corazón, si Dios está en tu corazón, todo va a ser perfecto. Y yo estuve feliz de la vida esa Navidad en el hospital. Y yo creo que mi familia estuvo feliz de la vida en la casa. Yo les pedí que me mandaran fotos. Lo disfrutamos. Aparte de eso, yo disfruté y agradecí infinitamente el que iba gente al cuarto el 24 de diciembre a cantar, a darme un abrazo, a decir una oración. O sea, gente que entrega su tiempo para sentir mejor a los otros. A mí eso me admiró mucho y se los agradecí. Y en esa entrada al hospital, con eso de la punción y todo, empecé a pedir sangre. Y Marcela estaba muy metida en esa época aquí en la iglesia. Les decía a sus amigos, a sus compañeros, mi mamá necesita sangre. Y iban los niños a darme sangre. Entonces yo salí de ese hospital diciendo que yo ya no tenía 2 niños. Yo ya tenía más de 8 hijos. Yo ya tenía la sangre de 8 hijos de esta iglesia. Y eso para mí fue uno de los regalos más maravillosos. Gente que se entregó de aquí a hacer sacrificios, a hacer oraciones, a decir misas. Mi hija me enseñaba los tableros que ponían en la iglesia. A las 6 de la mañana vengo a misa, a las 7 de la mañana ofrezco esto. Una serie de, unas cadenas de oraciones hermosas por los niños de aquí. Entonces estoy inmensamente agradecida por donde lo quieran ver. Salí del hospital el 26 de diciembre, si no me equivoco, y mi familia todavía me estaba esperando. Pasamos el año nuevo en la casa. Yo iba bien, entre comillas, no les digo que ya me decían que ya, o sea, yo ya estaba bien. Fue un año nuevo
con muchos agradecimientos, porque creíamos que ahora sí ya estaba bien. Entonces agradecimos, fueron compadres, o sea, fue una noche muy bonita. Y así pasó el 2016. Pero en febrero entré al hospital. En febrero teníamos una boda en Cuernavaca y el 25. Yo no quise ir porque me sentía mal. Y le dije a mi marido, no voy porque me siento mal. Él pensó que era por toda la secuencia de lo otro. Yo sabía que ya no era secuencia, yo sabía que algo más había. Entonces me quedé, llegando él, le dije, necesito ir al hospital. Imagínense ya cómo se ponía mi marido cuando le decía que teníamos que ir al hospital. Ya no sabía para dónde correr, o si llevar maleta o no llevar maleta. Entonces volvimos a ir al hospital a ver ahora sí al neumólogo que me había atendido cuando me detectaron el lupus. Nos atendió, vio las radiografías, inmediatamente dijo, Adriana, te tenemos que internar. Ok, vengo mañana. ¿Por qué vengo mañana? Porque soy bien terca, o era bien terca. Entonces yo quería dejar todo ordenado. Hice las cartitas de mis hijos. Mis hijos ya tenían, creo, 19 y 20 años, ya estaban grandes. Ya yo sí los regañaba, ya, o sea, terminaban mis frases. Ya eran niños formados, creía yo. Entonces, aún así, les hice cartitas, les encargo a su papá, pórtense bien, lo que podría decirles una mamá. Dejé cartas, lo que quería que dijeran en mi sepelio, porque yo ya sabía que me iba a morir. Yo ya me quería morir. Estaba muy, muy cansada. Cartas para agradecerles a todos mis conocidos, los que me importaban, la señora que me ayuda en la casa. Yo hoy repartí cartas. Me gusta escribir, entonces agarré vuelo. Y entre ellas dejé una donde si por cualquier motivo me tenían que entubar, yo no quería vivir más de 10 días conectada a una máquina. Si mi cuerpo ya había dicho ya, es porque mi tarea ya estaba lista. Yo no le he tenido nunca miedo a la muerte. Tengo muy claro que la muerte es la culminación de una vida, es la graduación de un trabajo. Entonces, cuando te mueres, yo creo que es porque ya cumpliste tu misión y te toca regresar. Entonces, con esa idea, con esa creencia, yo estaba lista. Y llegamos un día en el hospital, al día siguiente me dice el doctor, tus pulmones están degenerando demasiado rápido. Yo entré con puntillas nasales. En ese momento yo le dije a mi Dios, Él ya sabía que yo ya me quería morir. Entonces, adelante, hágase, ahora sí, en ti, en mí tu voluntad. Y así nos metimos a cuidados intensivos. De ahí, los que yo les platico, y lo digo en las veces que me han preguntado, es lo que me platicó mi familia. Yo ya no estuve consciente totalmente a partir de ese momento. Fueron demasiados medicamentos, demasiada tranquilizante, demasiada medicina para todo, que ya no estuve consciente. Entonces, lo que empezó fue que primero me pusieron unas puntillas nasales, luego me pusieron una mascarilla y conforme iban pasando los días, mis pulmones se iban poniendo cada día peor. Llegó un momento en que me pusieron una mascarilla que tenía que estar amarrada para que no se saliera nada del aire y que algo pudiera llegar a mis pulmones. Pero si tenía hambre o tenía sed, me la tenían que quitar. Y ahí era el problema. Y el doctor tomó la decisión de entubarme y me metió en el primer tubo para llegar a mis pulmones. Y ahí me empezaron a dar alimentación por sondas. A los 10 días me la tienen que quitar, porque si no, se encarna
y yo había dado 10 días de permiso para vivir así. En ese ínter, mi familia se quedaba en el hospital, mi marido y mi hija, a dormir todos los días en el hospital. Estuvimos 64 días en cuidados intensivos. 64 días que todos los días llegaba alguien a saludarlos, a visitarlos, a reírse, a rezar el rosario. Todos los días. Entonces iban y me daban sangre. Y llegó un momento en que le dijo el doctor a mi marido, Adriana ya no tiene regreso. Adriana, los pulmones no se regeneran. La vena del pulmón al corazón está cerrada, no se abre. No podemos hacer nada más. Ya déjela. Pero me quiere mucho, gracias a Dios. Y Diosito también me quiere mucho. Ahí estaba el reumatólogo y lo volteé a ver y le dice, mientras hay vida hay esperanza. Y entre ese mientras hay vida y esperanza, manden a traer un padre a que le dé los santos óleos, porque el pronóstico era, se va. Le hablaron al padre y le hablaron a mi hijo. Arturo estaba estudiando en Boston. A mis parientes que estoy enferma, ¿para qué les dices la gravedad si no pueden hacer nada? Pero sí podían. Y yo no entiendo por qué. Bueno, sí entiendo. Pero esa negación de decir que estamos enfermos, entiendo que es por el miedo a que nos vean con lástima, o por el miedo de, ay, pobrecita, o por el miedo, ay, se va a morir, cuando tú quieres vivir o no quieres vivir. O sea, pero el que los demás te juzguen en esa situación es muy difícil, muy difícil. Entonces yo no les había dicho a mis parientes la gravedad. Y ahí mi marido les habló. Dice, le van a poner la última medicina a Adriana. Si de aquí no reacciona, se nos va a ir. Le hablaron a Arturo. Llegó Arturo. Marcela fue por él al aeropuerto. Y en el camino le iba diciendo, mira Arturo, mi mamá está enferma. Por favor, no vayas a llorar a verla, porque mi mamá necesita ánimo, necesita esto. Claro que llegó Arturo y me vio en esas condiciones y soltó el llanto. O sea, no pudo, o sea, me vio, y se volteó, dice, que se recargó en la puerta y... ¡Oh! Como Kiko, así dice. Que como Kiko se recargó en la puerta y me volteaba a ver y otra vez. Total, hasta que se relajó, se tranquilizó y me pudo acompañar. Estuvo en las vacaciones ahí y se regresó otra vez. Mi marido, les decía, y Marcela se quedaban todas las noches. Tengo una hermana, Malena, que nos vino a acompañar esa época. Dejó a su familia y se vino. Martín, mi marido, y Marcela se salían a las 6 de la mañana del hospital. Gracias. A las 6 de la mañana del hospital, a irse a la casa a bañar y a prepararse para irse al trabajo. ¿Cómo podían dejarme en el hospital? Nada más por la fe tan grande que teníamos en Dios o que tenían ellos. La fe de saber que ellos iban a regresar y yo iba a estar ahí. Que si me iba a ir, iba a estar siendo ellos ahí. Entonces, ellos se iban a las 6 de la mañana y llegaba a las 6 mi hermana a quedarse conmigo todo el día. Mi hermana y mi mamá. Así pasaban los 64 días. Me dieron los santos óleos. Y en ese ínter pasó la cosa más maravillosa. En ese ínter de que los doctores decían que ya me iba a morir, Dios me regaló la experiencia más hermosa de mi vida. Yo me fui. Bueno,
es que no puedo explicarlo, no hay palabras para explicarlo, pero yo salí de aquí, de este mundo, yo salí y yo me vi viajando, flotando, moviéndome, no sé cómo decirlo, en un universo así. Eso fue una foto que vi en Facebook, ya cuando estaba en recuperación en mi casa. Y me solté llorando cuando la vi, porque yo pensaba que habían sido alucinaciones. Entonces, cuando yo veo eso, que aparte cuando yo la vi, eso giraba, yo me solté llorando y yo sentí ahí lo que me había pasado. Yo me veía ahí, flotando en un universo de colores que giraban. Y yo, no era este cuerpo, era una chispita de luz que se iba moviendo, llena de plenitud, de felicidad, de paz. No se puede describir con palabras los sentimientos tan plenos y tan hermosos en ese proceso. Yo sabía que iba de vuelta a casa, yo sabía que iba al encuentro de Dios, de mi Creador. Yo sabía. Iba totalmente feliz. No me faltaba nada. Que si los hijos, que si esto y que la familia, yo no vi a nadie. Yo nada más iba encantada, agradecida, extasiada por ese sentimiento de plenitud que yo llevaba. Imagínense eso, girándose. Se abría uno, se cerraba otro y se volvía a abrir y cada vez yo sabía que ahí iba feliz, encantada, agradecida totalmente. Llegó un momento en el que en una nebulosa verde con dorado oigo una voz de una mujer que me dice, y esa mujer yo la relaciono con una tía mía que se acababa de morir en noviembre. Me dice, Adrianita, si pasas esto, no hay regreso. Ahí me di cuenta que me estaban invitando a volver a vivir. No sé si el tiempo exista ya, no sé cuánto tiempo pudo haber pasado, pero yo me di cuenta que me estaban regalando la vida otra vez. Y yo así estaba, o sea, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo en una mente puede caber el dejar eso? Si es lo que buscamos siempre, la plenitud, la felicidad, el éxtasis, la maravilla de poder ser uno con todo, con Dios. Y oigo la voz de Marcela, que me dice, mamá, te necesito para mi boda. No tenía novio. ¿Por qué fue y me dijo eso? Todavía no lo entendemos. Entonces, me regresé. Cuando yo sé que me voy a regresar, yo oí una voz que me dijo, los mejores años de tu vida están por venir. Y yo me regreso con esa promesa. Me regreso y todo mi cuerpo empieza a mejorar. Durante el proceso, toda mi familia rezaba el rosario y nos llevaban montones de medallitas, imágenes, todo lo que se puedan imaginar. Y estando rezando el rosario una vez a la Virgen, Marcela se llenó de escarcha. Una escarcha plateada. Y esa escarcha significa pide lo que quieras. Y Marcela pidió. No sé si fue eso que le hizo el clic aquí. Le voy a decir a mi mamá que la necesito, porque siempre que se metía a verme me decía, no te quedes por nosotros, porque ellos sabían todo lo que yo había estado sufriendo. Entonces, no querían que desde su conveniencia yo me quedara. Ellos querían que yo me liberara ya, que yo estuviera feliz, que dejara de sufrir. Y en ese momento, ella llega, te necesito para mi boda. Pues me regresé. Y aquí estoy. Entonces, me regreso.
te necesito para mi boda. Lo mejor de tu vida está por venir. Esa fue una promesa que a mí me hicieron. Y se empezó a mostrar de inmediato. De inmediato mis pulmones empezaron a trabajar. Me quitaron el catéter que estaba acá, me pusieron otro por aquí, por afuera, más benigno se supone, pero también me lo quitaron a los pocos días. En una de esas le digo yo al doctor, de esos de mis momentos conscientes, ya deme de alta, de lo demás yo me encargo. Mi marido se atacó de risa y se sigue atacando de risa. Dice, ¿cómo te van a dar de alta si no podías respirar? Yo sabía que dándome de alta todo iba a estar bien. Yo me encargo, no era yo, era mi Dios el que se iba a encargar de mi sanación. Yo no tengo ese don, pero a mí me lo habían dicho. Entonces yo sabía que saliendo de ahí iba a estar bien. Ahí está mi hermana con la Virgen. Ya me habían quitado el tubo y mi recuperación era cada día mejor. El día que me fueron a quitar este aparato que tengo ahí, me dice el doctor, no vas a poder hablar. A lo mejor te vas a tardar 5 días en que tu cicatrice. Entonces, y si quieres hablar, te vas a tener que tapar el agujero para que no se salga el aire por ahí y pueda entendérsete tantito. ¿No está bien? Yo creo que no pasaron bien la señal. No podía tragar tampoco, porque si tragaba, lo que tragaba se me puede ir al pulmón y no al estómago. A la media hora llega una señorita con mis pastillas, se me olvidó, me las tomé, y cuando me las tomo la señorita se queda así, esperando que me ahogara. No me ahogué, pasaron. Y en la tarde llegan a hacerme la limpieza de aquí. Pues ya conocí a todos los muchachos de las terapias y de todo, ya éramos cuataches. Y estábamos en el pleno chal y de repente me dice, señora, usted no puede hablar. Le digo, pues ¿cómo que no? Estamos en muy buen chal, pero no se le sale el aire, no. Y esa es su voz, sí, esa es mi voz, porque me habían dicho que la voz iba a cambiar, y me habían dicho que a lo mejor no podía, o sea, todo lo que se puedan imaginar. Entonces el muchacho cuando se da cuenta que estamos platicando, que la cicatriz está más que cerrada, no lo podía creer. Era en la tarde de ese día. Y así como eso, fue pasando todo. Cada día estuve mejor. Cada día mi cuerpo reaccionaba mejor. Los pulmones, dice mi marido, que veía las placas, ya era especialista en ver las placas, ya se las sabía si mejoraba o empeoraba. Y fue dándose cuenta del cambio. Ahí está la cicatriz donde me cosieron ya y donde empecé a comer otra vez. Cuando el doctor le dijo a mi marido, si Adriana regresa, va a tener que estar en una silla de ruedas y con oxígeno permanente, porque los pulmones no se regeneran. Pero eso era su diagnóstico. El diagnóstico de Dios era otro. Pero mi marido me quiere mucho. Yo creo que cualquier otro hubiera dicho, no sabes qué, desconéctale, porque no voy a andar con el bulto ahí. No, pero él no. Él dijo, no importa, Adriana nunca ha hecho ejercicio, no le interesa moverse, ella la siento en una silla con un libro y con eso tiene. Pues bueno, adelante, y así lo hicimos. Empecé poco a poco. Me empezaron a dar papillas, porque te digo, el doctor le dijo, cuando empezó a ver el cambio, le dice a mi marido, Adriana volvió a nacer. Y fue totalmente literal. En ese momento, estaba con pañales, perdí la vergüenza ahí. O sea, ya iban los doctores, enfermeros y todo, y me cambiaban y todo, y yo, qué bueno, cámbienme. Entonces, estaba en pañales, me daban de comer papilla, no podía digerir nada. Y así pasó el tiempo. En una de esas veces que me estaban quitando el pañal, me dio un paro cardiorrespiratorio. Y me fui.
no sé, ahí sí no puedo decirles, me fui. Pero yo vi desde el escritorio de las enfermeras cómo le estaban hablando al doctor de urgencia. Vi a un niño corriendo por el otro lado de la cama con la pera del oxígeno. Vi el otro, el más grandote de todos los enfermeros, encima de mí, haciéndome la terapia. Vi todo el cuarto completo. Y de repente, clic, otra vez. El doctor que estaba ahí de guardia, póngale la inyección de quién sabe qué, póngale todo, indicaciones así a todos. Nunca más volvió a ir ese doctor. Esa vez le pidieron de favor que supliera a alguien. Entonces, por algo estuvo ahí. Yo creo que los otros no hubieran sabido hacerlo. Pero aparte de que nada más había ido ese día, a la hora que ya me cambiaron, me normalizaron, arreglaron la cama, me acuesto, o sea, me acomodo ya y le pico el aparatito y estaba desconectado. Si a mí me hubiera pasado eso estando sola, no se dan cuenta, porque yo estaba en un cubículo. Entonces, todo eso fue pasando nada más para comprobarme que yo iba a estar bien, que no estaba sola, que la decisión de Dios ya estaba tomada. Y esa decisión era hacer de mi vida unos años maravillosos. Salí del hospital feliz de la vida, llegué a mi casa, empecé a caminar, todos mis músculos se habían ido de vacaciones. Yo no tenía músculos, no tenía fuerza. A la hora que volví a agarrar por primera vez el teléfono, para mí, ¿cómo puedo cargar esto? O sea, no podía agarrar el teléfono de lo pesado. Entonces, así estuve en silla de ruedas, me empezaron a enseñar a caminar, y es enseñar a caminar porque mi cerebro lo había olvidado. Me paraban, ok, ya estás parada, después de mucho esfuerzo, ahora camina. ¿Cómo le hago? Levanta el pie, ponle el talón, la punta. Entonces fui recordando todo. Así pasó un año. Ahí estoy con el de las terapias. Y fui a comer. Mariscos, mi primer salida. Fue un día, me encantan los mariscos. Fue un día, íbamos felices. O sea, porque eso no podía hacerse. Yo no podía salir de mi casa. Porque me iba a pegar todos los virus, porque no podía hacer esfuerzos. Entonces, eso fue un logro maravilloso. Cosas tan sencillas que no nos damos cuenta de las bendiciones, de los milagros que vivimos todos los días. Cuando pude meter las manos en el agua, cuando pude bañarme, no saben la bendición que es eso. Son regalos, son milagros, son desde el corazón decir gracias mi Dios por tanto. En verdad, son cosas que no valoramos. Y ahorita cada vez que vamos a comer a algún lugar o que como algo rico, no puedo evitar dar las gracias por poder disfrutarlo. Y a partir de ahí, mi vida ha sido un milagro. Ha sido un milagro desde el momento en que estoy aquí. Como les digo, yo no sabía si esto lo iba a poder compartir o para qué compartirlo. Pero de repente me empezaron a hablar amigas, conocidas, primos, ¿cómo le hago? ¿O si hago? ¿Qué me recomiendas? Dame tu opinión, habla con alguien. Entonces me fueron orillando y de repente se me ocurre meterme en un curso de coach. Me dice mi marido, ¿para qué vas a estudiar coach? Digo, no sé. Al llegar y ver el plan de estudios, lo que yo tenía que cumplir, era abrir un canal de YouTube y dar una conferencia. Por eso estamos grabando. Muchas gracias. Entonces de ahí dije, ok, ¿de qué voy a dar la conferencia? Si yo no sé hacer otra cosa más que casas, no voy a dar una conferencia de casas. Entonces, me habla Olga y empezó esto. Se abrió la puerta. Y desde ahí es imposible no dar gracias en cada momento.
Esas fueron nuestras primeras vacaciones después del hospital. Vivan a plenitud. Vivan con el corazón en la mano. Siéntanse que son uno con Dios. Dios está dentro de nosotros. Adentro de nosotros tenemos esa chispa divina que nos hace hijos de Dios. Vamos a descubrirlo. Vamos a honrarlo como tal. Vamos a respetarnos y amarnos. Y así, de esa forma, todo va a ser perfecto. Mi vida ha sido perfecta, ya no tengo dolores, sigo con medicamentos y cada vez que voy a ver al doctor, él se asusta. Entonces, es lo que yo les puedo compartir desde mi corazón. Vamos a vivir y a poner todos nuestros asuntos en manos de Dios. Y todo se va a acomodar de manera perfecta. Muchas gracias.